Bueno, y usted se estará preguntando el por qué se toma esta decisión, que parece a priori como difícil de entender, pero tiene una lógica. Y la lógica es la siguiente, es decir, se dieron ayer disturbios de una manera violenta, hay que decirlo. Así sean las armas que hayan utilizado, que eran bombas de esas que se utilizan para las ferias, pero accionaron ese tipo de situaciones contra Ejército de Guatemala, contra Policía Nacional Civil. ¿Qué es lo que exigen los pobladores de Nahualá? Bueno, lo que exigen es que se dé esa retirada temporal de las fuerzas de seguridad para poder sentarse, Sandy y televidentes, a esa mesa de negociación. Ahora, yo digo una cuestión, esa mesa de negociación va a tener que ser primero de alto nivel, gobernador ahí presente, claro, que estén presentes las dos corporaciones municipales, obviamente, que estén presentes los actores que tanto hemos hablado, Comudes, Codedes, líderes comunitarios, eso va a pesar muchísimo. Ojalá aparezca por ahí la PDH, aunque sea para hacer acto de presencia, y por supuesto las iglesias para poder validar esta situación. Parte política, pero después va a haber una parte de seguridad, y esa parte de seguridad será seguramente el retorno de la presencia para el control territorial de PNC y de Ejército, así que temporalmente me parece prudente la medida. Sí, Julio, mira, lo que a mí la verdad me genera un poco de duda es lo que originó este enfrentamiento, porque hay que mencionar algo, no es todo Nahualá el que está con esta solicitud, es una aldea de Nahualá que ayer, pues, algunos de sus pobladores, porque tampoco vamos a generalizar, algunos de sus pobladores se molestaron. ¿Y por qué se molestaron? Pues como parte del estado de sitio que se tiene desde el 20 de diciembre en estas comunidades, la policía en compañía del ejército está realizando rondas de seguridad. Es correcto. Y dentro de estos operativos tenían instalado también uno de revisión vehicular, donde un bus que estaba circulando en este punto, le hicieron el alto, le solicitaron los papeles y sorpresa, no cargaba documentación. Ojo. Es requisito para poder circular, cargar la documentación respectiva, y cuando le solicitan y no tienen esta documentación, empezaron algunos de los pasajeros a arremeter en contra de la policía, de elementos del ejército, y así se empezó a desatar este enfrentamiento, Julio, donde lanzaron piedras incluso a agentes de policía, elementos del ejército. Algunos resultaron heridos también hay que mencionarlo. Y duró varias horas, tanto que afectó incluso al tránsito vehicular. Algunos de los conductores que iban pasando por ahí, imagínate, se salieron de sus vehículos y buscaron resguardo. Imagínate la situación tan tensa también que se dio y cómo se origina. Es que eso es lo que me llama la atención. A ver, se origina realmente por algo que parece insignificante, que parece nada y que es válido no solo con estado de excepción, sino que sin ese estado de excepción que es el estado de sitio. Es perfectamente válido. Así al menos lo establece el artículo 25 constitucional. Ahora bien, aquí hay que entender una situación, es decir, estos algunos malos pobladores de Nahualá, de algunas aldeas, de algunas comunidades, que causaron también esa matanza, porque así hay que llamarla, ¿no? De una forma clara, que pasó en el pasado mes de diciembre. Esto lo tendrán que responder ante la ley, pero ahorita lo que más importa es resguardar la vida y la seguridad. ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución. Entonces, a mí, digamos, en mi tema, que es el tema de seguridad, pues me parece realmente a priori no tan lógico la retirada de las fuerzas de seguridad, pero entiendo la lógica cuando lo hablamos desde el punto de vista de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Aquí ya no se necesita un negociador, aquí se tiene que hacer una mediación. Número uno, compromisos claros, compromisos en blanco y negro, compromisos firmados. Después de eso, presencia nuevamente del Estado. Y posteriormente, Sandy, empezar a construir algo que aquí no existe en esas dos comunidades, en esos dos municipios, una cultura de paz, porque evidentemente no ha llegado en 162 años. No, Julio, y mira, complicado porque después de que se da esta situación, ya empezaron algunos pobladores que ni siquiera sabían lo que estaba pasando, con decir que estaban en contra del estado de sitio. Entonces aquí ya era una mezcla de justificaciones realmente, pero vemos
en que en cualquier momento, cualquier situación puede desatar los enfrentamientos aquí. Es decir, todavía es una comunidad donde no se ha tranquilizado la situación. Recordemos que como parte del estado de sitio se ha establecido también, Julio, que las fuerzas de seguridad lleguen a recobrar el orden, a recuperar la paz también en estas comunidades, pero tuvieron que retirarse porque la situación estaba complicada. Ahora es el punto cómo van a regresar, porque tienen que regresar. ¿O cómo lo ves? Ya lo voy a explicar de cómo creo yo que lo van a hacer. Pero primero vamos a ver unos datos, Sandy, ahí en pantalla, que es importante para que tengamos este contexto, ¿no?, de lo que está sucediendo realmente allá. Bueno, empezamos el año con este conflicto heredado, porque a pesar del estado de sitio impuesto por el gobierno de la República, por el momento se va a tomar en consideración la solicitud de algunos pobladores de ciertos lugares de Nahualá, ¿no? Para poder resolver este conflicto se necesita, aparte del diálogo, primero una buena voluntad política por parte de los actores del Estado, pero también de la sociedad civil, porque ahora son parte de miembros de la sociedad civil, llamémosle así, que están creando este problema. No es garantía de que se vaya a lograr un acuerdo que termine con las hostilidades, pero sí es importante empezar a construir esa cultura de paz entre ambos municipios. Esto se va a lograr a través de la buena voluntad de las partes, de acuerdos firmes, de acuerdos verdaderos, de acuerdos claros que además puedan ser de alguna forma también bien establecidos y del diálogo. Pero además, Sandy, ahora que se retiraron las fuerzas de seguridad por alguna u otra razón, esto se va a lograr de una manera bien concreta. Parte de esos acuerdos será el retorno de la PNC, el retorno del Ejército de Guatemala, porque esa presencia, sobre todo a través de un batallón, no sé, 2 batallones o algunos miembros del ejército, va a ser la que va a venir a poner el corolario para que ahí de verdad exista paz y tranquilidad. Porque lo que no se ha conseguido en tantas décadas tampoco se va a conseguir tan fácilmente. Pero yo creo que fueron prudentes al retirarse, ¿sabes por qué? Temporalmente, porque si no se crea más conflicto y eso estaría peor también. Exactamente, y ya están afectando otras personas, por ejemplo, los que transitaban este lugar, que mira, fueron largas filas y duró por lo menos 3 horas esta situación, donde estaba complicando incluso otras vías también que se daba a conocer. Ayer se tuvo una cobertura de este tema y veíamos entonces que pues ya la población se sentía insegura, incluso los que no viven ahí, sino que solo pasaron, porque ya no podían transitar y aparte de ello estaban lanzando piedras y bueno, en cualquier momento tú puedes resultar también afectado, lesionado. Entonces es importante recobrar el control aquí, porque aquí por lo visto es terreno de nadie. Ahí está. Aquí lo que hay en este momento es una anomia, lo hemos dicho, tú lo has definido como terreno de nadie, correcto, ¿no? Porque es un terreno en el cual no se tiene ese control total de parte del Estado guatemalteco. Entonces, vamos por partes, repito, mediemos, hagamos acuerdos reales, que los hagan los actores que tienen que hacerlo, que lo dejen por escrito. Eso per se no es suficiente, porque si no vamos a hacer lo que se han hecho durante estos 162 años y no cambia. Ahora, esto que se dé a conocer, no sé, que se hagan cabildos abiertos en Nahualá, en Ixtahuacán, que lo conozca, que aporte también la sociedad, aunque ya están ahí sus líderes comunitarios, deberían de estar incluidos, y que por supuesto al final de cuentas venga refrendado con quitar eso que tú has dimensionado de buena manera. ¿Y cómo vamos a quitar esa anomia? Teniendo allí una fuerte presencia policial. Bueno, trabajo del Ministerio de Gobernación en primera instancia, pero, repito, el Ministerio, en este caso de la Defensa, va a ser, creo yo, la pieza clave y fundamental para que ahora sí se logre una paz en ese sitio. De lo contrario, si no lo hacemos de esa manera y después de ceder para que puedan negociar, les demostramos quién es el Estado de Guatemala con su fuerza coercitiva, entonces aquí lo que va a haber es una anarquía. Julio, ¿tú crees que se pueda recuperar el control en estas comunidades? Porque ya son más de 100 años en donde este conflicto se ha registrado, se sigue presentando, que realmente no sabemos cuál es el origen que mantiene vivo este conflicto, porque falta investigación, falta dar con el verdadero asunto que está provocando esta situación. ¿Crees que se va a tener algún tipo de solución si se sigue actuando de esta forma? No va a ser fácil, pero sí se va a lograr si primero en la parte política se consensúa, si segundo se llenan los acuerdos y tercero después se cumple la ley. ¿Y cuál es la ley? Que aquí se respeta la ley precisamente, y eso significa PNC y Ejército juntos, y ahí sí
que bueno, que vaya a la cárcel quien tenga que ir por lo que deba de pagar. Vamos con otros datos que son importantes para darle contexto siempre a nuestro tema. Bien lo decías tú, que son más de 160 años sin poder resolverse. Este conflicto que inició, en teoría, al menos por un tema limítrofe, hoy por hoy la excusa es el tema del manejo del agua, pero son excusas porque aquí hay otro tipo de intereses y esos intereses tienen que saberse. Además, Andy, tiene que verse quiénes tienen esas armas, por qué las tienen, para qué las quieren y hay que quitarlas y decomisarlas, pero eso será una segunda etapa. Creo que hoy por hoy cumplir temporalmente con la condición impuesta por algunos pobladores de Nahualá puede de alguna manera servir, simplemente servir para encontrar el camino, por lo menos en este momento, si no a la resolución definitiva y a la paz total, porque eso va a costar construirlo, sí a un cese al fuego, sí a un cese a hostilidades, porque es que, Sandy, lo que estamos viendo allí son comunidades que están dispuestas literalmente a enfrentarse con quien sea, y con quien sea, te repito, así sea el Estado de Guatemala a través de sus fuerzas de seguridad. Ayer, ¿por qué no era prudente actuar de otra manera? Tú también lo perfilaste de buena forma. Es que había demasiada gente allí presente, pobladores y los que estaban pasando en la carretera que literalmente quedaron varados. ¿Se podía haber actuado de otra forma? Creo que lanzar los gases lacrimógenos estuvo bien. Lo que ya no podemos permitir es que se siga pasando por la autoridad de la Policía Nacional Civil, del Ejército y del Estado de Guatemala. Eso ya no. Pero primero logremos la paz, o al menos logremos el consenso. Hemos visto, Julio, que en otras ocasiones se ha intentado establecer un diálogos que han fracasado. ¿A qué crees que se debe el fracaso de esos diálogos y en qué se debería de cambiar para finalmente lograr una ruta a seguir? Esa pregunta es toral, porque esto se ha hecho por mucho tiempo. ¿Y por qué no se ha logrado ese éxito? Número uno, creo que no han estado involucrados todos los actores de la vida social y política de estas comunidades que tienen que estar. Pero recordemos una situación, y esto a veces no lo queremos ver. Guatemala es un país multilingüe, Guatemala es un país multiétnico con muchas creencias. Aquí estamos hablando de un lugar específicamente de un altísimo porcentaje de población maya hablante y maya descendiente. Quiere decir que tenemos que respetar también sus procesos, sus creencias, su cosmovisión y entender esa parte. Por eso los actores comunitarios van a ser sumamente fundamentales. ¿Por qué? Porque estos líderes pueden ser buenos o malos. Por el momento han sido malos muchos de ellos, porque si no el conflicto no existiera. Ahora bien, otra de la cosa fundamental, y con esto voy finalizando al menos la parte del análisis que me corresponde, es que también en esa negociación hay que saber quiénes son esos malos líderes para ponerlos donde corresponde, y donde corresponde es tras las rejas, porque lo que están haciendo tampoco es válido, no va contra la ley. Así es, sigue la tensión en Nahualá. Ayer se da esta situación, la población nuevamente vive ese miedo de estar ante esta situación y esperamos que se logre un diálogo que sea efectivo, para que de esta manera también se implementen las acciones necesarias que inicien con esa búsqueda de paz que la población tanto necesita y también tanto merece, Julio. Te digo algo, ya sería un gran logro, Sandy, por lo menos lograr un alto al fuego. Aquí firmamos los acuerdos de paz y lo hablamos el año anterior, no hemos logrado la paz, el alto al fuego en teoría. Entonces ya con que se logre eso va a ser importante. Así es. Y ahora sí, el poder coercitivo del Estado. ¿Le damos finalización a este primer tema? Por supuesto, Julio, pero cuando regresemos vamos a hablar sobre políticas migratorias. ¿Deben o no deben cambiar? Lo analizamos. Para empezar, analicemos si existen o no políticas. No cambie, nosotros somos en el 2022 a la medida.